12 del día con 14 minutos y ya estamos al aire aquí con nuestro amigo José Guzmán. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes, Cristal. Saludando desde la ciudad de Chihuahua, aquí en el estado fronterizo. Un día muy importante que se conmemora la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, no se olvida. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, gracias a mi muy estimado amigo Elfego y a ti, Cristal, también muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo familiarmente, yo soy conocido como Chano para mis amigos de generación allá en Teocelo, originario, por supuesto, de ese maravilloso pueblo que es Teocelo. Y bueno, pues adelante con algunas preguntas. Únicamente puedo agregar, yo soy jubilado de la Comisión Federal de Electricidad, soy ingeniero mecánico de profesión, egresado del Instituto Politécnico Nacional y bueno, pues radicado ya hace 40 años aquí en el norte, pero bueno, con esa nostalgia por el pueblo siempre de Teocelo, ¿no? Ya entrando más en el tema, José, pues queríamos preguntarte cuál es tu acercamiento con ese tema. Estuviste en el Instituto Politécnico, pero coméntanos también cómo fue tu experiencia cuando fue esta masacre del 2 de octubre del 68. ¿Ya eras un niño, un joven? Cuéntanos un poquito. Hace 55 años ya que se dio este hecho histórico, ¿verdad? Yo no diría lamentable, sino gracias a ese movimiento que pues es lo que ahora estamos viviendo también, que más adelante lo vamos a comentar. En aquel entonces, bueno, pues yo estaba apenas terminando la escuela secundaria y el acceso que realmente nosotros teníamos en aquel entonces a esa edad y en esas circunstancias, ¿no? Y con ese control de medios de comunicación, lo único que la información que nosotros teníamos y que estábamos inundados era de la información de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, México fue sede de esos Juegos Olímpicos en el 68. Y bueno, pues lo que escuchábamos en la radio, en la televisión, principalmente en los periódicos, pues era puros juegos, puros competencias deportivas, ¿no? Y el echarle porras a la selección, a las selecciones mexicanas, a nuestros atletas. Y es lo que yo recuerdo de ese momento. Hasta 5 años después, en 1973, que fue cuando yo llegué a la Ciudad de México, ya para iniciar la carrera de ingeniería en el Politécnico, bueno, pues llegamos a la Ciudad de México, y aquí me refiero, digo llegamos, porque mi otro gran amigo, que es Toño Carrera, ¿verdad?, que él está un poco más cerca por ahí de Teocelo, pues los dos iniciamos ese viaje a la Ciudad de México para estudiar. Entonces, como nos llamaban, como buenos provincianos, así nos decían, no, pues vamos a conocer la ciudad, el metro, en fin, Chapultepec, y acercándonos por ahí a la avenida Paseo de la Reforma, y que nos encontramos con una multitud enorme que desfilaba por esa gran avenida. Ahí vamos de curiosos a asomarnos a ver de qué se trata eso. No era carnaval, no eran comparsas, no eran fiestas, era una multitud de jóvenes estudiantes con pancartas, pacíficos, y de repente entran los camiones de granaderos, de policías con largos toletes a repartir golpes, que inclusive nosotros estábamos de mirones junto con mucha gente, ¿verdad? Pues tuvimos que echarnos para atrás para que no recibir por ahí algún golpe. Y ahí fue cuando nos comenzamos a preguntar ¿por qué? O sea, ¿por qué esa violencia? ¿Por qué esa represión contra los jóvenes, estudiantes como nosotros? ¿Por qué los atacan? Ahí inició, ese fue el primer momento que nos llamó la atención, y entonces, obviamente, ya entrando ya al Politécnico,
ya las aulas, pues ahí el Politécnico estaba inundado de información, ¿verdad? De movimientos del 68, vino la primera, el aniversario número 5 del 68, fue 5 años después. Coincidentemente, ese año también fue el golpe de Estado en Chile, al gobierno de Salvador Allende. Entonces bueno, había una efervescencia, ¿no?, de protestas y de apoyo al pueblo chileno. Estaba reciente también, 2 años anteriores, el halconazo de 1971, también otra matanza de estudiantes. En el 71 se unieron entre otras universidades, la UNAM, el Politécnico, para apoyar a la Universidad de Nuevo León, que estaban luchando para que no les quitaran su autonomía. Entonces, nosotros comenzamos a recibir muchísima información acerca de estos movimientos, y fue cuando nosotros realmente empezamos a cobrar conciencia de lo que del momento, de los momentos históricos que estábamos viviendo, y desde luego comencé a informarme un poco más acerca del movimiento del 68, en fin, a participar en algunas marchas, en algunas manifestaciones estudiantiles, populares, y bueno, pues así fue como realmente fue mi acercamiento, ¿no?, a este movimiento y otros movimientos que, como yo comentaba. Pues muchas gracias por estos datos. Híjole, es como regresar un poquito más a la historia, ese 1973 que usted nos está comentando. Así es. Pasando a otra pregunta, ¿Sí? ¿Qué significado tiene para usted esta fecha, el hablar del 2 de octubre del 68? Bueno, pues realmente, de alguna manera, ya lo estaba comentando, pues para mí fue como ya el inicio, no solo mío, sino realmente lo vivimos con más compañeros estudiantes. Fue como el inicio, ¿no?, ya de la búsqueda de caminos, ¿no?, para buscar la democracia en el país, para buscar cambios políticos, para buscar pues justicia realmente, ¿no?, que tanta falta nos hacía, y la continuidad de ese movimiento del 68, que la sangre derramada pues no fuera en vano. Y entonces se comenzaron en esa década de los 70, fue cuando se dio la lucha armada, precisamente, los movimientos de lucha armada. También se dieron otros movimientos sociales, el inicio de la formación de otros partidos políticos, aparte del Partido Comunista, que ya existía, de otros, todos pacíficos, ¿verdad? Y ahí fue donde yo me comencé a integrar ya en lo que era el Movimiento de Liberación Nacional, encabezado precisamente por uno de los grandes líderes del 68, el ingeniero Alberto Castillo Martínez. Bueno, pues él se dio a la tarea de conformar un partido político, que después del Movimiento de Liberación Nacional fue el Partido Mexicano de los Trabajadores, el famoso PMT, ¿verdad? Con una ideología, no tanto llamarse, sí, de izquierda, pero evitar un poco los términos comunistas, socialistas. Alberto Castillo simplemente decía, nosotros somos nacionalistas, nosotros queremos democracia en el país, queremos justicia, queremos igualdad, esa es nuestra búsqueda en forma pacífica. Me atrajo mucho, ¿no?, esta ideología, y me metí de lleno. Nos metimos, Toño Carrera, que también vuelve otra vez a mi narrativa, también estaba por ahí, las asambleas, en las reuniones, formando comités, en fin. Entonces comenzó esa tarea en las colonias más marginadas de la Ciudad de México, en aquel entonces el Distrito Federal,
¿verdad? No había esa libertad de la que ahora gozamos, había represión, teníamos que escondidas subirnos a los autobuses para volantear, debíamos votear, o sea, pedir apoyo económico, porque la formación del partido era sin ningún recurso económico. Si pintábamos alguna barda, pues un grupo de nosotros, de chavos, vigilando que no viniera alguna patrulla, mientras nosotros hacíamos una pinta con el logo del PMT, alguna consigna de democracia, pidiendo libertad de expresión, pidiendo espacio en los medios de comunicación, etcétera. Y bueno, defendiendo desde aquel entonces, defendiendo el petróleo que ya desde entonces querían saquearnos y llevárselo al extranjero, ¿no? Entonces, fue una tarea que nos dimos muy bonita, ¿no? Y aprendimos mucho a través de formación, a través del ejemplo, de la práctica, de Alberto Castillo, Eduardo Valle, el famoso Búho, otro de los líderes de ese movimiento del 68. Y bueno, pues también pronto nos estuvimos ya trasladando esa tarea a Teocelo. Entonces ahí conformamos el comité del PMT en Teocelo, ¿verdad? Por ahí nos ayudó, por cierto, también Eleazar Martínez Olmos, que también, ya después está más chavo, ¿verdad? Llegó también al Politécnico, a estudiar al Politécnico. Él también estuvo participando también en la Ciudad de México en esos inicios del Partido Mexicano de Trabajadores. Entonces, como comentaba, en Teocelo, pues ya nos acercamos a la gente, paramos ahí en la placita, lo que era la cancha de básquetbol, ahí en el mercado, ¿verdad? Con un micrófono y una bocinita ahí muy modesta a externar y a llamar a la gente para que nos organizáramos, y logramos conformar el comité de base ahí en Teocelo. Iraíz Martínez, esposa de Azar, también muchacha muy activa también que estuvo trabajando con nosotros ahí en el comité. Don Luis, el nevero, híjole, pues ahí en su colonia trabajando también. Doña, ahorita así de repente se vienen a la mente nombres, Doña Luz, una señora muy luchona, muy entrona, que también trabajó muy cerca con nosotros. Fue una de las tareas que nos dimos ahí en Teocelo. Ya después fluyó pues ya mi carrera profesional de trabajar, y pues me movieron hasta acá, hasta el norte, en donde llevo más de 40 años, y ya dejé un poco por allá la tarea en manos de otros jóvenes. Después se disolvió ya el Partido Mexicano de Trabajadores, vino la formación del Partido de la Revolución Democrática, y bueno, pues siguió la historia ya de los partidos de izquierda. Recordando también, como usted nos dice, pues todos estos momentos, y de igual forma como estos movimientos nos llevan a una mayor unión, solamente en esos momentos de personas que fueran maestros o los propios estudiantes, sino de más personas que iban apoyando estos movimientos, que a lo que viene, pues mi siguiente pregunta: ¿cuál cree que es el impacto del movimiento estudiantil del 68 en la actualidad, después de 55 años? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Yo considero que el impacto en lo que se refleja actualmente no fue solamente un movimiento, se le llama movimiento estudiantil. Sin embargo, ya cuando se dio en esa fecha del 2 de octubre de Tlatelolco, no era solo un movimiento estudiantil, ya se habían sumado también gente del pueblo. Realmente ya era un movimiento social popular, ¿verdad? Si bien es cierto que lo iniciaron los estudiantes, ya en ese momento era un movimiento popular. Por eso el temor también en aquel entonces del gobierno creciera a tal magnitud que trajera algunas otras consecuencias para el gobierno de aquel entonces. ¿Cómo se refleja en la actualidad? En la actualidad, realmente después de 55 años, pues ahora estamos gozando ya de una libertad de expresión, hay una libertad ideológica, hay diferentes partidos políticos, obviamente con diferente ideología, y desde luego cambios político-económicos, ¿verdad?, que lo esperábamos ya hace mucho tiempo, que se esperaba desde aquel movimiento del 68, que lo esperaban los movimientos armados también, ¿verdad? Falta mucho por lograr, por supuesto, pero bueno, creo que es un buen inicio, ¿verdad? Yo me integré, estamos hablando de este impacto. Bueno, pues tanto duró el impacto, ¿no?, que aún yo ya inmerso en el trabajo,
ya dedicado de tiempo completo, la verdad, absorbente, no me dejaba tiempo para mucho, vaya, ni siquiera a veces para la familia, ¿verdad? Pero bueno, lo menciono porque ese movimiento del 68, cómo se fue traduciendo a lo largo, al menos a lo largo a través de mi vida, ¿no? A lo largo de mi vida. Dentro del trabajo, yo jamás dejé ese pensamiento, esa ideología, esa manera, ¿no? De búsqueda, ¿no? Para que la gente siempre se informara, fuera crítica, se preparara. A mí me dio mucho por la capacitación. Tuve la fortuna, ¿no?, de tener influencia, digamos, primero en 3 de las más importantes centrales generadoras del estado de Chihuahua, 9 centrales que conforman toda la región norte, siempre la capacitación. Y eso fue desde luego en todo el país, fue nada más aquí en el norte. Gracias a eso pudimos soportar, salvar esos embates que desde 1992 se dio con reformas de la energética, con reformas de la generación de energía eléctrica, en donde ya comenzaron a dar entrada a los productores externos, a los productores privados, y poco a poco nos comenzaron a quitar recursos para que la generación de energía eléctrica pasara a privados. Nosotros estábamos conscientes en la empresa, que es una industria estratégica para el desarrollo del país y que no podía quedar en manos de privados y mucho menos en manos de extranjeros. Salvamos, la verdad, gracias al entrenamiento, gracias a la capacitación, gracias a que hay grandes técnicos con mucho compromiso. Ahora lo vemos con un gran júbilo que está rescatando Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad. Ese es el impacto que yo veo actualmente, esos cambios, ¿verdad? Ya a partir del 2011, 2012, que era cuando empezó ahora después ya el Movimiento de Generación Nacional, e igual ya como aquel Partido Mexicano de Trabajadores, igual me metí a la formación de comités de base aquí en el norte, a visitar nuevamente colonias marginadas, otra vez a tomar la plaza pública. Luego, bueno, vinieron las elecciones del 2012, no se logró el objetivo, vino el 2018, entramos de lleno ya, y bueno, pues ya aportamos experiencia ya del trabajo, experiencia de ingeniería, puedo decirlo, pero el reto de aquel momento del 68 sigue vigente, todavía es una lucha permanente, ¿no? Prácticamente aquí ya concluyendo esta pequeña breve entrevista, pero sí, muchísimas gracias a ti. Pues mira, ya nada más como unas últimas preguntas. ¿Qué nos queda a nosotros como los jóvenes que apenas estamos ahí empezando a conocer más de la historia de nuestro México, que estamos dando cuenta de todo lo que está pasando en ámbito político, económico, social, y después de esta lucha del movimiento del 68, como tú dices, todavía seguimos aquí en pie de lucha porque todo todavía no se logra? Bueno, como comentabas, es una lucha permanente, ¿no? Y sigue vigente. Por supuesto, son circunstancias muy diferentes, es un entorno muy diferente en la actualidad. Hay que leer mucho, hay que saber leer también. Ahora estamos inundados, ¿no?, de información a través de las redes sociales, mucha información falsa, mucha información basura. Sería a los jóvenes a la lectura, a ser empáticos, a una participación activa en los movimientos sociales, ¿verdad? A continuar estudiando. Hay que estudiar para superar ese rezago educativo que tenemos en México. Es duro, es difícil vivir fuera del calorcito de la casa, del hogar, ¿verdad?, de la familia. Bueno, el salir, el estudiar, eso va a abrir muchísimo la visión, la forma de ver las cosas, ayudar a la empatía con los marginados, y eso nos puede llevar también, nos debe llevar a promover la organización popular para tener una mayor participación en las decisiones políticas, a ser críticos, ¿verdad? Ser muy críticos con cualquiera que esté en el gobierno.